Existen diferentes tipos de conexiones, cada una con diferentes características y para funciones diferentes. En este caso veremos lo que es serie y paralelo. Veremos cómo funciona cada conexión, las características de cada una y dónde se pueden utilizar. Para saber la función de cada conexión debemos entender cómo se comporta el voltaje y cómo se comporta la corriente en cada circuito. Empecemos con el circuito en paralelo. Aquí tenemos representado una fuente de 127 volts. Tenemos un apagador sencillo. Tenemos dos luminarias que están conectadas en paralelo. Tenemos la línea y tenemos el neutro. Estas luminarias vamos a representar que consumen 0.12 amperes cada una. Para entender este circuito, su función, debemos de saber cómo se comporta el voltaje y la corriente. Tenemos estas condiciones donde me dice que el voltaje total es igual a voltaje 1, es igual a voltaje 2, es igual a voltaje N. Yo le puedo poner 10 voltajes, le puedo poner 20 voltajes. La corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente N. Igual, yo le puedo poner corriente 3, corriente 4 y todo va a seguir siendo en la misma condición. La corriente se suma y el voltaje es igualdad. Ahora, una manera fácil de llevar esto a la conexión es viendo que el voltaje total es en la fuente. Ese va a ser nuestro voltaje total o nuestra corriente total. Es que voltaje 1 y corriente 1 va a ser en la primer carga. En este caso la carga es la luminaria que consume 0.12 amperes. Nuestro voltaje 2 y corriente 2 va a ser nuestra segunda carga, que es la misma que la primera, 0.12 amperes. Entonces tenemos nuestra carga 1 y nuestra carga 2. Como esta condición me está diciendo que el voltaje es igual a voltaje 1 y voltaje 2, si yo aquí tengo 127 volts, voy a tener los mismos 127 volts en mi primer punto, en mi primera carga, y los mismos 127 volts en mi segunda carga. Ahora, para el caso de la corriente, donde me está diciendo que en paralelo la corriente se suma, en este caso tengo I1 y I2, nuestra corriente total sería de 0.24 amperes. La corriente total se distribuye entre todas las cargas que tengo en mi circuito. En este caso son dos y la suma de estas dos corrientes me tiene que dar como resultado mi corriente total. Ahora vamos a hablar sobre la conexión en serie. Vamos a ver el comportamiento de voltaje y corriente en esta conexión en serie. En este caso tenemos estas condiciones. En la conexión en serie tenemos que el voltaje y la corriente se comportan al revés. El voltaje, en vez de ser una igualdad en cada punto, así como en la fuente, aquí se suma. Y la corriente, en vez de sumarse, la corriente es una igualdad en cada punto. Entonces tendríamos nuestro voltaje total y nuestra corriente total en la fuente. Tendríamos nuestro voltaje 1 y corriente 1 en la primera carga y tendríamos nuestro voltaje 2 y corriente 2 en la segunda carga. Aquí en esta conexión, en las condiciones de la corriente, me está diciendo que es igualdad. Entonces, la misma corriente que yo tengo aquí es la misma que tengo en la carga 1 y en la carga 2, en el punto 1 y en el punto 2. Entonces, en este caso, tengo 0.2 amperes, tengo 0.12 amperes y el resultado de la corriente total serían los mismos 0.12 amperes. Ahora, en cuestión de voltaje, si tengo los mismos 127 volts alternos, esta condición en el voltaje me está diciendo que se suma. Entonces, quiere decir que este voltaje es la suma de voltaje 1 y voltaje 2. Entonces, en la carga 1 tendría 63.5 y en la carga 2 tendría 63.5 volts. ¿Por qué? Porque esta suma más esta suma me da los 127 volts. Entonces, podemos ver que aquí el voltaje se reparte entre todas las cargas. Si aquí tuviera 10 cargas, 10 puntos, 10 focos, en cada foco tendría 12 volts. ¿Por qué? Porque el voltaje se distribuye entre todas las cargas que haya en el circuito. En este caso, como solo son dos, se distribuye entre dos cargas. Y la corriente sería la misma. Por el contrario, en la conexión en paralelo tenemos que el voltaje es el mismo en cada punto. Pueden existir 20 puntos, 30 puntos
y el voltaje sería el mismo, a menos que exista una caída de tensión, pero el punto es de que el voltaje es igual en todos los puntos y la corriente es la que se distribuye en cada punto. Ahora, ya teniendo esta pequeña teoría como base, vamos a verlo prácticamente para entenderlo mejor. Aquí tenemos representado lo que teníamos en el pizarrón. Tenemos una fuente de 127 volts alternos, tenemos un apagador sencillo, tenemos dos luminarias, tenemos la línea, tenemos el neutro en una conexión en paralelo. Podemos medir nuestro voltaje total en la fuente, podemos medir nuestro voltaje 1, que sería en la carga 1, y podemos medir nuestro voltaje 2, que sería en la carga 2, en la luminaria 2. También podemos medir la corriente, que sería la corriente total en la fuente, la corriente de la carga 1, que sería la corriente 1, y podemos medir la corriente 2 en la carga 2. Vamos a medir el voltaje en la fuente. En este caso hay que recordar cuestiones de seguridad. Al momento de tocar con la terminal, esta parte se energiza para tener cuidado con eso. Entonces colocamos nuestra punta en el neutro, que es el blanco, y colocamos nuestra otra punta en la línea. En nuestra fuente tenemos 126 volts. También podemos medir nuestro voltaje en la carga 1 y nuestro voltaje en la carga 2. Para poder medir voltaje tenemos que tener el apagador en posición cerrado. Teniendo esto podemos medir voltaje en la carga 1, que es el voltaje 1. Podemos medir voltaje 2 en la carga 2. Ahora aquí estamos midiendo voltaje 1 en la carga 1 y nos da 126 volts de corriente alterna. Recordemos que tenemos una derivación con el neutro hacia esta luminaria y una derivación con la línea hasta esta luminaria, que es la luminaria 2. Ahora estamos midiendo voltaje 2 en la carga 2, poniendo una punta del multímetro en el neutro y una punta del multímetro en la línea. Podemos ver los mismos 126 volts alternos. Ya medimos voltaje total en la fuente, medimos voltaje 1 en la carga 1, medimos voltaje 2 en la carga 2. Ya verificamos que es el mismo voltaje que nos da en los tres puntos. Recordemos que el voltaje se mide en paralelo. Pusimos una punta del multímetro en un cable y la otra punta del multímetro en otro cable. En este caso en línea y en neutro. Para que exista el parámetro de corriente, tiene que estar en posición cerrado el apagador para que yo pueda medirla. Al cerrar el apagador me da el parámetro de la corriente total, que en este caso es 0.3 amperes. Ahora vamos a medir la corriente 1. La corriente 1 con un total de 0.16 amperes. Vamos a medir la corriente en la luminaria 2. Podemos verificar que nos da los mismos 0.16 amperes de esta luminaria. Entonces, 0.16 amperes más 0.16 amperes aproximadamente son los 0.30 amperes que me dan la corriente total. Comprobando lo que ya vimos, que el voltaje en paralelo es el mismo, es una igualdad en cada punto, es igual a la fuente. Tenemos el voltaje total, que es igual a voltaje 1, que es igual a voltaje 2. La corriente se distribuye, depende de las cargas, en este caso son 2. Entonces estas dos cargas se suman a la corriente total. Ahora veremos la conexión en serie. En esta conexión tenemos representados los mismos dispositivos. Tenemos la fuente, tenemos el apagador sencillo y tenemos las dos luminarias. Tenemos la línea conectada a un extremo de la lámpara y el neutro conectado al otro extremo de la lámpara. Los dos extremos restantes están conectados entre cada lámpara, a diferencia de la conexión en paralelo, que línea y neutro le llegan a cada luminaria. Vamos a medir voltaje total, corriente total, voltaje 1, corriente 1 y voltaje 2 y corriente 2. Recordemos que en este tipo de conexión los parámetros van a ser al revés. El voltaje se distribuye entre cada carga y la corriente es una igualdad en todo el circuito. Estamos midiendo voltaje en la fuente, que sería nuestro voltaje total. Tenemos una punta conectada en el neutro y vamos a conectar en la línea
podemos verificar que tenemos 125 volts aproximadamente. Ahora estamos midiendo el voltaje 1 y el voltaje 2. Podemos ver que el voltaje es de 60 volts y de 59 volts. Ahora con esta medición podemos verificar que nuestro voltaje total es repartido entre todas las cargas. Si aquí tuviera otra carga, se dividiría entre 3 el voltaje total. Vamos a medir la corriente en este circuito. Vamos a medir la corriente total, el cual tenemos un parámetro de 0.20 amperes. En esta configuración de conexión en serie, este parámetro debe ser igual en cada punto. Vamos a medir corriente en la carga 1, que es corriente 1, y nos da 0.19 amperes. Ahora vamos a medir corriente en la carga 2. Tenemos una lectura de 0.20 amperes. Ahora con esto pudimos verificar que la corriente es la misma en todo el circuito y que el voltaje se dispersa entre cada carga del circuito. También otra cosa que podemos comentar es que si desconectamos una luminaria, estamos abriendo el circuito, entonces nuestra segunda luminaria se va a apagar. Al momento de conectar, cerramos el circuito y la luminaria vuelve a encender. A diferencia de la conexión en paralelo, si tú desconectas cualquier luminaria, siguen encendidas las demás porque no estás abriendo ningún circuito. Ahora, ¿dónde podemos encontrar cada conexión? En las instalaciones eléctricas a nivel residencial podemos encontrar este tipo de conexión de paralelo. ¿Por qué? Porque en cada punto tenemos el voltaje suministrado. Si yo tengo aquí 120 volts, en cada punto voy a tener los 120 volts. Si tengo 220 volts, en cada punto voy a tener los 220 volts en una conexión en paralelo. Ahora, en una conexión en serie, el voltaje se me va a dividir, como ya verificamos. Como verificamos, en cada punto, en vez de que llegaran los 126 volts, nos estaba llegando alrededor de 60 volts en cada punto. Como consecuencia, la iluminación de estos dispositivos no era la adecuada porque el suministro no es el que te pide el fabricante. ¿Dónde podemos encontrar este tipo de conexión en serie? Un ejemplo es en los dispositivos de respaldo de energía que funcionan con batería. Cuando tenemos un corte de energía de la fuente, no tenemos suministro, entra el respaldo de energía. Internamente hay baterías que son de 12 volts, que sumadas tenemos los 120 volts y podemos utilizar esos 120 volts para energizar nuestros dispositivos. Ahora, ¿para qué nos sirve esta información? En instalaciones eléctricas residenciales debemos de saber que con una conexión en paralelo podemos llevar el mismo voltaje suministrado a todos los puntos necesarios para tener un buen suministro de voltaje adecuado en cada luminaria y en cada contacto.